Viendo políticamente que se enfrentó la crisis, Miguel, ¿cómo digamos, el presidente pareció ponerse el país sobre sus hombros con el coronavirus y después empezaron a haber ruidos? ¿Qué es lo que está viendo usted? A mí me parece que las decisiones de abordaje sanitario fueron medidas sensatas y que hubo un marco de responsabilidad por parte del presidente. Lo que me niego a aceptar es esta mirada de cuarentena para siempre. Me parece que esto es muy complicado para el país, para los argentinos, ¿no? A mí me parece, digamos, que a partir del 13, indudablemente va a haber actividades que van a tener que flexibilizarse y abrirse. Hay 100.000 puestos en la construcción que están parados. Es una actividad en general que se hace al aire libre. En fin, hay distintas actividades que van a tener que motorizarse porque el país no puede detenerse todo el mes de mayo. Bueno, pero me parece que digamos, hay algunos abordajes desde lo económico que no han sido todo lo intenso que requieren los sectores. El presidente acaba de decir, está muy bien eso, pero yo para que haya actividad tengo que tener personas sanas, tengo que cuidar la salud. Las dos cosas son los dos temas que tiene que abordar el gobierno, no están en contraposición. Luis, la salud y la vida de los argentinos, la salud mental de los argentinos que no pueden quedarse encerrados para siempre, el trabajo, la vida de las pequeñas empresas, de los comerciantes que no trabajan, que tienen que pagar sueldos, y los trabajos de los trabajadores en relación de dependencia. Ahora digo, corren riesgos de continuarse indefinidamente. Y además le digo que hay realidades sociales, Luis, conociendo el conurbano, en donde indudablemente la estrictez de la cuarentena que se desarrolla en los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires no aplica en el conurbano bonaerense. ¿Cuánto banca esta situación económica que plantea Pichetto, Maxi? Digo, si el 13 no se flexibiliza mucho, la Argentina está en situación económica catastrófica. ¿Cuánto banca esto? No, yo vengo diciendo que desde el punto de vista económico habría que ser más agresivo para tratar de sostener las empresas, no solamente en el pago de sueldos por estos días, sino evitar una oleada de quiebras generalizadas de pymes. Se hizo un estudio en Estados Unidos respecto a las pymes en Estados Unidos y en promedio aguantan 27 días sin funcionar, sin facturar las pymes en Estados Unidos, un estudio que hizo el JP Morgan, y ahí todas las pymes son en blanco, digamos, o sea, que tienen toda la información efectivamente del funcionamiento. Acá el cálculo informal de distintos diálogos con Cámara Empresaria y demás es que una pyme puede aguantar una quincena, 15 días totalmente paralizada sin funcionar. Por eso, y hay 600.000 pymes en la Argentina que ya venían arrastrando una deuda muy grande con la AFIP y con los bancos. Que no ha habido ninguna medida. Entonces, acá es fundamental Para el gobierno. pymes no hay nada. El gobierno lo que ha hecho es... La AFIP no ha tomado ninguna medida. No, hasta ahora no ha postergado, ha abierto una moratoria que ya estaba vigente para que puedan ingresar, pero no ha tomado medidas drásticas respecto a prórroga de impuestos y demás. Pero que lo más importante, creo yo, el gobierno hizo un paso, que es emitir 300.000 millones de pesos y dárselo a los bancos. Los bancos a cambio le dieron las LELIQs que tenían en su cartera. Ahora los bancos tienen muchísimos pesos para prestar, pero según lo que me informan a mí distintas empresas, y hay innumerables empresas que están llegando todo el tiempo con mensajes, la sacan de categoría de calificación y no le dan los créditos, no pueden pagar los sueldos. Hay que ser mucho más agresivo para tratar de que ese dinero esté hoy cubriendo el capital de trabajo. Entiendo. Y las nóminas salariales de las pymes para que no se caigan. Yo quiero preguntarle ahora a Javier, ¿qué post-cuarentena o cuarentena fase 2, no sé cómo llamarla, se está imaginando el gobierno? Yo digo, Gustavo, vos lo venís advirtiendo, esto está poniendo en situación de crisis a la economía en general y a las pymes en particular. Mira, algunos datos. Entre el 26 de marzo y el viernes, la cantidad de cheques rechazados llegó al 15%. Para que vos te des una idea de lo que es en tiempos normales, es el 1.5, es decir, se multiplicó por 10. El gobierno que hizo hoy le dio efectivamente fondeo al vice, al banco que preside el Vasco de Mendiguren, por 30.000 millones de pesos. ¿Para qué? Ya firmó convenios con 43 bancos para que esos bancos puedan prestar hasta 120.000 millones de pesos reasegurados en el vice, en el banco que, insisto, preside Mendiguren. Eso sirve, pero aquí me adhiero a lo que dice Maxi. Necesitas poner más plata arriba de la mesa. Tiene que ser más automático, más veloz. Algunos, y yo sé que esto es una discusión que se está dando en el seno de las autoridades económicas, es decir, acá planteemos automaticidad
y también cierta obligatoriedad para la banca, lo que plantean algunos, para la banca privada, que así como en otros momentos había préstamos de inversión productiva, decir, mira, te lo explico sencillito, vos sos cliente de un banco y a veces recibís un mensaje que te dice, tenés preasignado 500.000 pesos de un préstamo personal, bueno, que hagan lo mismo para las empresas que tienen que pagar sueldos. Si vos pagás con nosotros 20 sueldos, los tenés depositados en tu banco y pagá enseguida. Comparte, Miguel, esto que está diciendo. Absolutamente. Creo que habría que trabajar sobre los descubiertos, sobre los cheques sin fondo, con un reaseguro del Banco Central y el Tesoro, con los bancos. Y si hay cuarentena también para los cheques sin fondo. El sistema financiero sigue funcionando y cobrándote intereses. Todo funciona y te cobran. Lo que me parece que hay medidas que el gobierno no ha abordado y además se necesita. Hoy Juntos por el Cambio ha presentado una nota a la presidenta de la Cámara de Senadores, a la vicepresidenta, para que ponga en marcha el Senado y la Cámara de Diputados. Es fundamental. Tiene que estar trabajando el Congreso. El Congreso tiene que estar acompañando medidas. El Senado no está trabajando, el diputado sí ha estado trabajando. Se ha movido, ha tenido actividades, pero en el Senado... El Senado está frenado. Bueno, lógicamente que ahí la mayoría está muy clara y la tiene el oficialismo. Lo que digo es que el Congreso es fundamental porque hay que mirar siempre la historia en la Argentina. Sí. La crisis del 2001-2002 fue con un gobierno de unidad nacional, con Duhalde y Alfonsín sentados en la mesa y el Congreso trabajando, votando leyes de emergencia que evitaron ejecuciones hipotecarias, preservación de las viviendas, preservación de las empresas, de los activos empresarios. Acá hay que trabajar con mucha capacidad creativa también. No me parece que haya clima. Hoy el presidente los miró a ustedes y les dijo... No soy Maya, pero no importa. No está un hombre del Congreso. Pero no se siente más parte de Cambiemos. No, me siento un hombre del Congreso y me preocupa la institucionalidad. El Congreso es un factor fundamental. No tengo una mirada de la antipolítica. Bueno, pero digo, yo creo que se sale con más política. Miró a Cambiemos y le dijo, todos sabemos quiénes son los trolls que nos están agrediendo. Miró hacia la... ¿Cómo le cayó eso cuando el presidente dijo? A mí no me cabe ese tema y la verdad que no los conozco, sinceramente, no sé de dónde viene. ¿Va Grieta de vuelta? Yo siento que desde reabrieron, había una suerte de unidad, de convicción. El comandante jefe es Alberto Fernández en Columno y de golpe vino la grieta. La última semana fue bastante complicada para el presidente. Yo creo que el presidente tiene un problema, usa muchos adjetivos. Empezó con la calificación de miserables, después, digamos, siempre hay calificativos muy exagerados y eso me parece que arruina una visión, porque creo que Fernández se encuentra bien cuando desarrolla su perfil moderado. Cuando en general confronta o hace personalizaciones, ahí me parece que se autolesiona. Sí, los más críticos dicen, llegó Cristina y volvió la grieta. No puedo opinar de eso. Lo que me parece que es importante en este momento, construir políticas de unidad, de visión nacional, de defensa de los intereses empresarios. Sin empresa no hay trabajadores, sin la salvaguarda de las pymes se van a caer las actividades económicas, los comercios. Hay que ayudar a esa gente que es la que genera la actividad económica en la Argentina y que no va a aguantar una cuarentena prolongadísima porque eso puede llegar a ser devastador para el país. No, que Pichetto recién decía algo, me parece que es importante, que el presidente adjetiviza mucho, ¿no? Cuando habló de miserables, no se refería, digamos, a los pequeños empresarios ni a los medianos empresarios, estaba hablando puntualmente de Roca, Techini y los despidos. Pero me preocupa, y le quería preguntar si lo que está diciendo es que a partir de tocar o provocar a Roca se le vino hasta... Y porque todo venía tranquilo, entonces no puedes tocar al poder económico porque se te viene encima. Yo creo que hay una visión en la Argentina que tiene una construcción católica, digamos, de los pobres, que nos mata, que nos destruye. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. Es la verdadera multinacional argentina, Roca. Invirtió 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Genera mucho trabajo y eso me parece que es realmente valioso para el país. Pero tocas a Roca y te esmerilan el poder. Pero Roca lo que puso en marcha fue el mecanismo de la ley de contrato de trabajo que regula las relaciones
en el mundo de la obra pública y de la construcción, que es la libreta de fondo de desempleo. Son mecanismos que cuando hay obra, el trabajador trabaja y cuando se termina la obra funciona la libreta de fondo de desempleo. ¿Podría haber esperado? Tal vez sí. Miguel, puedo decir algo con Roque y Techín, que todos le conocen sus méritos y sus deméritos. En el caso de Vaca Muerta, invirtió lo que vos decís que invirtió. Ahora, en un momento necesitó de los subsidios del Estado con tu administración, bueno, de la política o lo que sea, porque si no, no le era rentable la ecuación. Ahora el mundo cambió. Obviamente Vaca Muerta no es más rentable. Entonces, tenemos también empresarios en la Argentina. Esto significa una crisis para todo el mundo, para las empresas petroleras en Estados Unidos. Se llama riesgo empresario, ¿no? No, claro. Entonces me parece que pero Roca todo bien, todo lo que quieras, todos lo conocemos a Roca y conocemos la trayectoria de los últimos 30 años. Ahora, los empresarios argentinos arriesgan, invierten yo lo que discuto y después buscan el salvataje estatal. La Argentina de los pobres, la Argentina esta donde ser empresario, donde generar riqueza, donde generar empleo es malo, por eso hablemos del PYME, te destruye. Hablemos del PYME que jamás vio al Estado ayudándolo. Por eso hablemos al PYME que jamás vio al Estado en una reunión negociando impuestos, negociando una ley entera. Un PYME jamás vio eso, porque jamás tuvo el poder de sentarse a un ministro y explicarle cómo es la ley que quieren sacar. Defiendo a las pymes. Ahora yo creo que en la moratoria impositiva habría que poner también a las grandes empresas en la Argentina hoy. Y no hubo ninguna medida de la AFIP en esta etapa. Ninguna. Para nadie. Para nadie. Creo que tiene que moverse como tiene que moverse el Congreso. Y hay leyes de emergencia del Congreso Nacional importantes, como el APE, por ejemplo, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, que es muy importante para cuidar la continuidad de las empresas. Pues yo quiero preguntarle a Javi y a Ignacio, ¿de qué imaginan de cuarentena? Ahora digo, yo me lo imagino, o hagamos esta metáfora, imposible. Es vicepresidente de la Nación. Y usted sabe que el único remedio que hoy tiene el mundo, hoy Italia y España, enseguida vamos a estar en Italia y en España, bajaron el número de infectados y el número de muertos. Con el único remedio que hay, que es la cuarentena. ¿Pesa sobre usted, si levanta la cuarentena para motorizar la economía, la salud de montones de personas? Hay que tomar esas decisiones. Yo la verdad no le alquilo los zapatos al presidente. Luis, creo que hay que actuar con equilibrio. Yo creo que en el 13 el gobierno tiene que evaluar y hay algunas actividades económicas que hay que empezar a abrir. Y hay que ir viendo cómo evoluciona el tema. Yo no soy un especialista ni vengo a opinar acá con... Sí, como un infectólogo, está claro. Exactamente. Tengo una visión política y económica.